Bien, siguiendo entonces con lo que es control, vamos a entrar ahora al detalle de algunas de las etapas. Algunas porque hay algunas que ya fueron discutidas, por ejemplo, orden de compra, factura y demás. Lo que es controlarlas ya se fue un tanto discutidas. Hay algunos asuntos que se deben controlar desde el punto de vista de los suplidores y demás, que lo vamos a entrar en detalle. ¿Ok? Como les comentaba, los ítems de contrato de obra, eliminación de avances de obra, factura, orden de compra, requisición de compra ya fueron analizados, por lo que se procederá a describir el del compromiso de factura dentro del presupuesto. ¿Ok? Compromiso factura dentro del presupuesto. Luego de que se ha realizado una factura, se rectifica que corresponda con lo establecido previamente en el presupuesto. Es decir, ok, me estás facturando esto, pero eso está dentro del presupuesto. Si es así, pasa directo a control de presupuesto y lo actualiza, ¿verdad? Para fines contables, para fines de su registro, para fines de resúmenes. En caso de que no corresponda, pues entonces tendrá que ser autorizada por el encargado del proyecto o el gerente del proyecto y dependiendo incluso de la estructura organizativa, es posible que por el presidente de la empresa o hasta por el mismo cliente. ¿Ok? Eh, Cada vez que se hace, en caso de que haya una variación, ¿verdad? De que no corresponda lo que se está facturando a los volúmenes o a los costos que se habían preestablecido en el presupuesto, entonces habrá una variación y debe de analizarse, principalmente si esta variación es en contra del proyecto, es decir, eh, eleva los costos, por lo menos de esa partida, ¿verdad? Cuando los dibujos, especificaciones, estimaciones de obra, requisiciones o facturas no están dentro del presupuesto, se requiere hacer el análisis de variación para ver el impacto del mismo. En caso de ser negativo, el análisis es necesario solicitar una autorización por escrito del cambio, o sea, del cambio de alcance, para poder aprobar la requisición o la factura. La rentabilidad de un proyecto, y esto es importante, está basada en su presupuesto autorizado. Yo estimé que esto se gastaba 10 millones y dentro de esos 10 millones están mis honorarios. Si eso en vez de 10 millones me salen 11, uy, ¿de dónde van a salir? Si los costos reales exceden al mismo, el proyecto podría dejar de ser rentable. ¿Qué cosas pueden generar variaciones, verdad? Hay infinidad de cosas, pero ¿cuáles son las cosas más comunes? Solicitud del cliente. Mira, aquí ponme este piso, aquí aumentame el área de jardinería y demás. En ese caso la responsabilidad es del cliente, la responsabilidad en costo, ¿verdad? Cuando hable de responsabilidad en estos puntos se refiere a la responsabilidad en costo, perdón. Cambios en las especificaciones, y eso también posiblemente recae sobre el cliente. Ahora yo quería una pintura aquí de tal tipo, pero ahora quiero esto, un techo de esto o aquello, ¿verdad? Omisiones de ingeniería, ahí el departamento de ingeniería, algún departamento de diseño, dibujo, demás, cometió algún tipo de error y ahí la responsabilidad recae entonces sobre quien está dando el servicio. Omisiones de planeación, que es lo mismo, planifiqué mal, no tuve los recursos que necesitaba en el momento, etcétera, y eso generó costos. Eso también recae entonces sobre quien está ofreciendo el servicio. Cambios en las dimensiones o en los acabados, en el tipo de material que se va a utilizar. Eso generalmente será solicitado entonces por el, por el cliente, salvo ese cambio en las dimensiones o en la tipología se deba a una situación generada aquí, ¿verdad? Cambios en trayectorias o dimensiones por ingeniería, bueno, que es lo que estaba diciendo, cambios en trayectorias o dimensiones por construcción, errores o omisiones en la cuantificación de los volúmenes, de las cantidades, de los precios, de los totales, etcétera. Eso, en ese caso, la responsabilidad es de quien ofrece el servicio. Errores o omisiones de presupuesto, que está claro de quién es la responsabilidad, obviamente de quien ofrece el servicio. Y la inflación. La inflación dependerá del tipo de contrato que se esté llevando, porque los contratos llave en mano o de precio alzado, usted ofreció un producto, un bien, por un costo. Si subió o si bajó, eso puede repercutir en beneficios o pérdidas para usted. Si por el contrario se está haciendo un trabajo por administración o por unidad, ¿verdad? Por ubicación de unidad, bueno, pues entonces ya, si subió el cemento y yo te dije que tenía que comprar 1000 fundas de cemento, bueno, tú me las compras al precio que estén. ¿Ok? Entonces,
Eh, Cuando la variación es negativa, cuando no es favorable para los intereses de uno como constructor o hasta para el mismo cliente, ¿verdad? Dependiendo. Entonces debe de hacerse una autorización. Generalmente habrán cambios en los proyectos. Es imposible que algo que se haga tal cual se planificó, ¿verdad? Entonces, siempre habrá uno que otro cambio. Los cambios pueden tener el efecto tanto de reducir como de aumentar el costo del proyecto. Estos cambios deben ser autorizados por el gerente del proyecto y en ocasiones por instancias superiores a este, incluso el mismo promotor del proyecto, quien está dando su dinero. Control presupuestal. Todo tiene que controlarse y el presupuesto mucho más. El presupuesto es una herramienta de control incluso. Entonces, deben verificarse si ha habido costos adicionales o no y cuáles son las razones, ¿verdad? Una forma práctica de visualmente poder ver las variaciones en cuanto al costo, ¿verdad? En el presupuesto puede ser realizando cubicaciones con un formato como este, donde aquí se presenta la partida en cuestión, aquí se puede presentar una enumeración y demás. El presupuesto que se concilió, las cantidades, la unidad de cada recurso, de cada bien, el precio unitario que tiene y el monto total, lo que se ha pagado a la fecha, aquí se representaría de esa, o sea, esta cantidad es en función a esto, el porcentaje que esto representa de eso, para tener una idea. ¿Cuánto es eso en dinero? ¿Verdad? Eso es previamente lo que se ha hecho hasta el momento, lo que se está ubicando en esta oportunidad, ¿verdad? Para esta quincena estoy ubicando tanto, pero ya yo había hecho aquí unos avances. Y lo que se tiene totalizado hasta la fecha, que vendría siendo lo que se había hecho previamente, más lo que se está ubicando ahora, es lo que se coloca aquí. Esta parte de los gastos indirectos, porque aquí se presentarían con costos directos solamente. Esa es una forma, hay diferentes, ¿verdad? En cuanto al control contractual, ¿verdad? El contrato que se va a hacer con un posible proveedor debe de conocerse como información inicial cuál es el alcance del contrato, cuál es el monto que incluye el contrato, cuál es el monto de anticipo, es decir, cuál es el inicial que yo te voy a tener que dar o el avance que yo te voy a tener que dar para ejecutar el contrato, cuándo arranca y cuándo tú me vas a entregar lo contratado. Durante el proceso, ¿verdad? Que se ha pagado a la fecha, que queda de lo contratado por pagar, estimado a la fecha, o sea, qué volumen se tiene a la fecha y cuánto queda por generar, amortizado de ese volumen total, qué volumen se ha pagado, no necesariamente se ha pagado a la fecha lo mismo que se ha hecho, ok, a veces eso pasa, retenciones que se hayan hecho por asuntos de garantía o demás, fondos de garantía a la fecha, penalidades por incumplimiento de alguna cosa que se haya hecho y cualquier otra situación que pueda generar variaciones o que deba de aclararse en relación a lo contratado. Y referente a cambios, cuáles cosas han sido que aumentan o incrementan el valor de lo contratado, cuáles disminuyen el valor de lo contratado y cualquier otra que tenga que ver con cambios. Los pagos de factura, ¿verdad? Otra parte que se debe de controlar, verificado y autorizado lo cubicado, o sea, ya el superintendente envió la cubicación, obviamente si él la envía es porque la revisó, porque la cubicó conjuntamente con el contratista, entonces se procede a pagar la factura. Contabilidad es quien hace este pago generalmente. Recuerden que estoy hablando de una entidad, de una empresa de cierta magnitud. Y que no todos los proyectos, como dije en una ocasión, no todos los proyectos llevarán todos estos pasos, todo este proceso, pero esto es de manera general. Un reporte de estado de costo que es muy similar al que vimos para control presupuestal. Aquí están las partidas, aquí lo conciliado previamente, en el presupuesto, perdón, o sea, lo presupuestado. Aquí lo que se contrató, porque una cosa es lo que yo presupuesté y otra el precio que lo contraté. Pueden ser diferentes, generalmente un poquito más bajito, porque uno con los ajusteros, con los contratistas, logra precios por debajo quizás un poquito de lo del mercado. Lo que se ha pagado de este contrato,
lo que queda pendiente, y si ha habido alguna variación, se presenta aquí. Incluso se pudiese poner aquí una otra columna con observaciones para especificar a qué se debe esta variación, etc. En cuanto a los reportes, bueno, vamos a hacer una cosa, ya este videito está largo, no me gusta hacerlo muy largo, 15 minutos como máximo. Vamos a parar ahí, y esto de los reportes lo vemos en otro.